La idea de ese párrafo que está acá, o sea, ese texto que les coloqué ahí. Vieron que estaba el párrafo este. ¿Y qué hicimos? Fuimos por ahí separando un poco, ¿no? Vamos separando. Sí, separamos las oraciones. Sí, más que las oraciones, sino que cuando vayan escribiendo, porque no sé si van a escribir, en vez de separar en oraciones, escriban y dejen varios renglones y continúen, ¿sí? O sea, la idea no quiero que separen en oraciones, ¿sí? Porque es un texto, sino que a medida que vayan escribiendo, dejen el espacio de 2 o 3 renglones, no sé cómo harán ustedes, ¿sí? Sí, profe, va a Por ser ejemplo, mejor así, no nos perdemos tampoco. claro, acá, ¿vieron? Pues acá, por ejemplo, esto continúa, ¿sí? Y acá también, que justo acá termina, pero. Y acá el pero, y acá. ¿Sí? ¿Está? O si no, podemos enumerar también los párrafos, profe. Es que es un solo párrafo. Claro, pero por oración para ir analizando, o sí tiene que estar así todo. Y no, y necesito porque es un texto. O sea, no es como Ajá, una oración, claro. sí, no es una oración porque están en un texto que pasa, se van remitiendo a los sujetos y etcétera, ¿sí? Sí, profe. En este caso, por ejemplo, vamos a acá insertar. Ay, no puse a dónde. Acá era. Bueno, voy a usar el lápiz. Basta. ¿Dónde se fue mi...? No, esperen, que hice un desastre. Esperen que mi texto... Paciencia, chicos. Bien. Acá. Ahí. Ya comparto. Acá. Estamos que, bueno, ustedes van escribiendo y en vez de enumerar, lo que van a hacer es escribir, digamos, espaciado el texto. Y van a hacerlo, digamos, con letra de Gil. Y vamos colocando las oraciones acá. Y acá tenemos una oración, acá tenemos otra oración, acá hay otra oración, acá otra oración. Lo que pueden por ahí hacer es, a ver acá. Ana alzó la cabeza, carraspeó y sonrió suavemente. Es una oración aquí coordinada de algún tipo, o sea, coordinada en proposición. Acá lo que ustedes van a colocar es cuándo es oportuno o no. Vamos a analizar la primera oración. Si hay una oración, si hay proposiciones incluidas ahí. Ana alzó la cabeza, carraspeó y sonrió suavemente. ¿Cuáles son los verbos de esta oración? Alzó, Alzó, carraspeó, sonrió. sonrió. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de predicado es? Verbal Compuesto. compuesto. Verbal compuesto. Entonces, ¿es coordinada o no? No, profe. Muy bien. Es una oración simple que tiene un predicado Y un sujeto. verbal compuesto nada más. ¿Sí?
Acá tiene mi sujeto, que es un solo sujeto, aparentemente. Ahí. Bueno, vamos a ver si es eso es así. Esto era el verbo, ¿no? También. Bueno, la cabeza, ¿qué vendría a ser? Complemento objeto directo. Complemento, objeto directo. Reconocimiento, ahí el toque. ¿Qué es lo alzado? ¿Qué es ¿Cómo? lo ¿Qué es lo Lo alzado? alzado. ¿Qué es lo La alzado? alzó. La alzó. La cosa, ¿cómo se llama? La pasiva. La cabeza alzada por Ana. ¿Cómo? Perdón, te escuché. O De vuelta. sería la cabeza fue alzada. Muy bien, ahí está. Entonces, nuestra forma de reconocimiento nos hace dar cuenta de que es un complemento objeto directo. Carraspeo verbo, sonrío verbo, suavemente, ¿qué es? Complemento circunstancial, de modo. De modo. Complemento circunstancial de modo. ¿Qué pasa con esta I que está acá? ¿Qué es lo que une? ¿Une proposiciones o qué une? Recuerden la definición que les dije. Palabras. Palabras. ¿Qué clase de palabra está uniendo? Teoría gramatical. Verbos. Verbos. Exactamente. Entonces, hay coordinadas, o sea, hay coordinación entre palabras, entre sintagmas y entre proposiciones. Acá hay solamente una coordinación entre palabras, ¿sí? Pero no por eso, pero no hay no hay una unión entre, no hay un nexo entre proposiciones, ¿entienden? Esto es un nexo coordinante, también copulativo, pero entre palabras, que nosotros no vamos a analizar, ¿sí? Pueden ponerle, ¿saben lo que pueden hacer? Ponerle nexo nada más, de última, ¿sí? Para no confundirse con el nexo que es realmente el nexo de las proposiciones. Pueden, digamos, a ponerlo en círculo, o se le subrayan y ponen nexo, y nada más, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir? Que esta oración es una oración simple, ¿sí? Acá podríamos poner, por ejemplo, si separo, bien separado, podríamos poner oración bimembre, supongamos, ¿sí? O sea, se dan cuenta que acá, por ejemplo, en este caso no hay una oración coordinada, sino es una oración simple con un predicado compuesto, ¿sí? Acá, ¿esto es una oración Sí. coordinada o no? No, profe. No. No. No hay un nexo, ya sea yuxtapuesto o con nexo de cualquiera de los tipos que vimos. No. Entonces, ¿qué tipo de oraciones? Es una oración bimembre. Simple. Hay que escribir. ¿Sí? Es una oración bimembre. Quieren ponerle simple para aclarar mejor, porque las otras oraciones son oraciones coordinadas, subordinadas, ¿sí? Sentía es el verbo, ¿no? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. El sujeto, Tácito. ¿a quién se refiere? Tácito, profe. Tácito. ¿Cuál? ¿Cómo pondría? Ella. Una persona del singular. Eso. Ella. ¿Por qué decimos ella y no Ella él? se sentía incómoda. O él se sentía bueno, pero Concuerdan incómodo. género y número. Exactamente. Eh, Yo lo con- pensé y él lo dijo. Exactamente. Concuerda en género menor con qué, o sea, ¿a quién hace referencia sentía? Se sentía incómoda. Ahí está, Al sujeto. el sujeto. Que ya fíjense, como es un texto, va a remitir siempre a un mismo, o sea, va a remitir a un sujeto, pero que acá sintácticamente tiene su propio sujeto. Vamos a poner sujeto, tácito,
ella, ¿sí? Incómoda. ¿Es ¿Qué un es atributo? Es un atributo. ¿Qué función tendría? ¿Qué clase de palabra es? Adjetivo. ¿Todos están de acuerdo? O Sí, sustantivo profe. como un abstracto. ¿Cómo? Sustantivo como un abstracto. No, no. Es un adjetivo. Yo le hice esa preguntita para ver si están todos de acuerdo nada más, pero es un adjetivo. Podemos decir incómodo, incómoda, incómodas, incómodos. Los adjetivos son variables, ¿sí? Esto no es un sustantivo, que no es una cualidad, y no es un objeto, ni es abstracto, no es una. A ver, ¿cómo podría sustantivar este adjetivo? La incomodidad, ahí sí es un sustantivo. La incomodidad es algo que me molesta, o es algo eh, tan feo, no sé, me sale esa. La incomodidad, esa incomodidad pasa a ser sustantiva. ¿Vieron cuando se recategoriza? ¿Recuerdan esa palabra? Cuando una palabra se recategoriza, decía San Mateo, pasa a ser un adjetivo o un sustantivo. Entonces, esto es un adjetivo. ¿Qué función va a cumplir si es adjetivo? ¿Qué funciones cumplen los adjetivos? Predicativo subjetivo Bien, habla del sujeto, bien. no obligatorio, No obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? porque no es un verbo copulativo. Exactamente. Entonces va a ser esto un predicativo, punto, subjetivo, no obligatorio. Ay, perdón. No obligatorio, ¿sí? Y el no obligatorio. ¿Y el C? ¿A quién hace referencia? Al sujeto. Al sujeto. ¿Cumple función o no? O sea, vuelve a repetir el sujeto. Esa es la pregunta para así para darnos cuenta que sucede eso. Repito, no se sentía incómoda. Sí. ¿Sí? ¿O no? Grupo, clase. Sí. Y habla de que ¿Y ella qué función? se Bueno, ¿qué función va a cumplir entonces? ¿Va a tener función sintáctica o no? Si es refleja, Sí, profe. ¿Qué función? Complejo objeto directo, Complemento, objeto. complemento. Sí, complemento, objeto directo. Recuerden que los complementos, objeto directo, pueden convivir con los predicativos subjetivos no obligatorios, ¿sí? No pueden convivir, ¿quiénes? Los complementos objeto directo con los predicativos subjetivos obligatorios, porque los verbos son o son transitivos o son copulativos. Ese es semánticamente, ¿está? Entonces acá, ahí no tengo el lápiz, por si no. Seguimos no teniendo oraciones coordinadas. Hola. estoy leyendo. No, que sí, hasta ahí hay oraciones coordinadas o no, de esas dos oraciones que analizamos. Hasta ahí No, no. profe. No, Ah, profe. bien, 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 bien. Ay, se me congestan los pies. Bien. El doctor se inclinó hacia su madre y cambió con ella una breve impresión. Verbo, acá, vamos a ver. Hay proposiciones
Hay coordinación. Fíjense sus verbos y sus sujetos. Vamos por los verbos primero. Inclinó. Acá hay un I. Vamos a ver si este I Ajá. une coordinadas. O sea, une proposiciones o une palabra. Vamos a ver cuál va a ser su función, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Inclinó. ¿Y otro? Inclinó, cambió. Cambió. Muy bien. Verbo. Verbo. ¿Quién es el sujeto de este? ¿Están en el mismo tiempo, misma persona, mismo número? Sí. Bien. ¿Quién es el Sí. sujeto? El El doctor. doctor. El doctor. Bueno. Núcleo del sujeto. Modificador directo. Bueno, acá los que ya todo. Bueno. Se inclinó hacia su madre. Hacia su madre, ¿qué sería? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Dónde se inclinó? Va a responder la Puede pregunta, ser. ¿dónde se inclinó? Hacia su madre. ¿Vieron que la pregunta por ahí se inclinó hacia su madre? Bueno, vamos a ponerle con un complemento. Ay, complemento, ¿cuál era? Refútenme si no es así. Complemento circunstancial de lugar, me dijeron. Hacia ahí, por decir así. Podemos decir. Podemos responder esa pregunta también. Se inclinó hacia ahí. Claro, pero habla de una persona. Claro, es el tema. Hacia su madre, del En lugar. ese lugar. Puede ser puede ser, a ver. Ay. Recuerden, ¿hacia qué tipo de palabra es? ¿Qué clase de palabra es hacia? Preposición. Es una preposición. Muy bien. Las preposiciones, ¿recuerdan cuando nosotros hablamos o vimos los circunstanciales? Bueno, las preposiciones están. Funcionan para, dentro del sujeto, funcionan como modificadores indirectos. Solamente la preposición de cumple la función de modificador indirecto dentro de un sujeto. Y si está dentro de un objeto directo, digamos, cuando hacemos un cuarto nivel de análisis, solamente es. Ahora, esta preposición hacia su madre es un circunstancial, O un sintagma preposicional. es un sintagma preposicional, muy bien, esa es la definición, y que los adverbios que generan, o sea, que, o sea, los sintagmas preposicionales, ¿qué funciones generalmente qué funciones cumplen? ¿Recuerdan? Que nosotros habíamos hablado también de predicativo, inclusive, ¿se acuerdan? Habíamos leído, no sé, un texto el sábado, no sé, creo que era me pueden recordar, de qué autora era, si era Di Tulio, que también no, perdón, Siapucio era, ¿eh? Siapucio planteaba que un sintagma preposicional también puede cumplir la función de predicativo subjetivo obligatorio, perdón, no obligatorio era, no era obligatorio. Los sintagmas preposicionales tienen muchas funciones, por decir así.
Pero generalmente en el verbo, la introducción de las preposiciones siempre introducen circunstancias, ¿sí? Esa es la función de los circunstanciales, ¿sí? No hace falta que sea viste que, no sé, creo que una vez te dijo, bueno, pero no es hacia, no se traslada hacia un lugar, pero en la preposición me indica como un lugar, ¿sí? Hacia dónde estaba su madre, ¿sí? Por decir así, ¿entienden? Vamos a hablar con una cuestión de sentido, ¿sí? Respondan eso, o sea, los circunstanciales, digamos, se refieren de esa manera a las circunstancias, ¿sí? Se inclinó hacia su madre, hacia ese lugar, hacia ese lugar es el lugar en donde estaba ubicada la madre, podríamos decir, hacia donde estaba sentada la madre, porque por ahí está lidido esto, ¿sí? Porque a lo mejor viste por una, viste, me sale, vieron que por una economía del lenguaje nos vamos a poner, el doctor se inclinó hacia donde estaba sentada su madre, supongamos, ¿sí? ¿Entienden? Las preposiciones generalmente introducen más que nada circunstanciales o complementos circunstanciales. Entonces está bien el circunstancial del lugar aquí. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, sí, ¿Cómo están? ¿Se confundieron más o no? Sí. Los grupos preposicionales sí siempre, bueno, tratan de introducir circunstancias. Pero bueno, lean, lean los materiales, porque acá con práctica, o sea, yo puedo acá explicarles y les puedo decir, bueno, si Apuso plantea de esta manera, pero sin lectura medio difícil que analicen de la nada, ¿sí? Bien, cambió con ella una breve impresión. Recuerden que es un texto, ¿eh? Recuerden que es un texto. El doctor se inclinó hacia su madre y cambió con ella una breve impresión. Cambió con ella una breve impresión. ¿Qué es? con ella a ver, ¿con quién responde? ¿Y qué sería eso? Complemento circunstancial de compañía. Muy bien. Estamos con los circunstanciales. Ustedes pónganle, si vieron que hay muchas de con algo así. ¿Qué cosa es? Con ella nomás es el complemento circunstancial de compañía. Una breve impresión, ¿qué sería? Es un sintagma nominal. Una breve impresión. Ese se apuso cuando habla de los sintagmas nominales. ¿Qué funciones cumple dentro de un complemento, perdón, dentro de un predicado? ¿Qué es lo cambiado? Puede ser Bueno, pero ¿qué funciones? ¿Qué me está diciendo? complemento objeto directo. ¿Esto es todo? ¿O no? Complemento objeto Sí. directo. Bien. Una breve impresión, entonces, ¿cómo le pondríamos? ¿Con qué verbo se daría eso? ¿Cómo dijo, profe? Hagan el reconocimiento. ¿Con qué verbo sería el reconocimiento? Se inclinó hacia su madre y cambió con ella una breve impresión. Ustedes esto dicen que esto es un predicado, ¿qué? Predicado verbal Compuesto. compuesto. Quiero que me hagan el reconocimiento de lo que están diciendo que es un complemento objeto directo. Cambió con ella o sea, este verbo solamente es el que funciona. Lo cambiado
Es una breve impresión. ¿Queda? Lo cambié. Ay, creo que no. No sé, fíjense. ¿Cuáles eran las formas de reconocimiento? Una breve impresión. ¿En qué género y número? En género y número está. Femenino singular. Entonces la cambió con ella, chicos. La cambió, está bien. La cambió con ella. ¿Qué cosa? Una breve impresión. ¿Sí? Está bien la pronominalización. Una breve impresión fue cambiada. Fue ¿Sí? cambiada. Con ella. Pues cambió, fue cambiada. ¿Sí? Hagan esas cuestiones. Hasta ahora, ¿encontramos oraciones coordinadas? No. ¿No? Tengan cuidado con estas IES que unen, digamos, ¿qué cosa? Aquí, por ejemplo, unen palabras. ¿Y qué clase de palabras unieron? Verbos. ¿Sí? Ese C, profe, que está ahí sería el objeto indicado. ¿Cuál sé? Ah, acá. Sí, Es otro objeto indirecto de este verbo. Se inclinó porque hace quién, repita quién. Me olvidé de este, de analizar. Sería objeto directo de este verbo, ¿no? sí. El, Sí, me olvidé. Me olvidé de que esto tenía que vestir acá. Ahí. Entonces acá, objeto directo, porque repita quién. Es una refleja. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Hasta ahora no encontramos coordenadas. Fácil, ¿no? ¿O es más fácil encontrar coordenadas y más difícil analizar oraciones simples? yo creo que sí, profe. Estamos en oraciones simples, bueno. Sí, pero práctica. Por eso les quiero dar el tiempo y ustedes. Doña Virginia seguía el orden del día, no obstante el médico se reservaba para el final de la velada. Ahí está, profe. ¿Encontramos uno? Sí. Bueno, ¿vieron? Y así va a ser ay, acá era. Así va a ser el análisis, el parcial. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, ¿cuál te dio la pauta de que hay una oración coordinada? La conjunción no obstante. ¿Qué Y tipo de que conjunciones? Ay. No obstante, o sea, ¿se acuerdan? Estaba la copulativa que unía. Estaba la disyuntiva que, digamos, ¿cómo era? oponía. Oponía. Sí, oponía. Y la adversativa era más que nada, opone idea. Ajá, sí. La disyuntiva lo que hace es dar alternativas. O compras esto o te vas, una cosa así, ¿sí? Entonces, La adversativa. adversativa. Exactamente. Entonces ustedes acá me van a escribir, ¿qué cosa? Nexo Nexo coordinante disjuntivo. adversativo. Nexo coordinante. Adversativo. Adversativo, de adversario. ¿Vieron? Viene de adversario porque acá o sea, lo que hace este no obstante es anular esta primera proposición. ¿Sí? Vamos hablando del sentido en sí. Sí, sí. ¿Estamos? Ay, ¿qué pasó acá? Esperen. Bien.
Acá entonces está, bien. Acá ya tienen que analizar. Doña Virginia seguía el orden del día. Verbo. Seguía. Seguía. Sujeto. Doña Virginia. Porque es un nombre propio. Pone todo. Sujeto. El orden del día. El orden del día Complemento es... objeto directo. Bueno, complemento objeto. Ay, es una O Que es acá. lo seguido. Es lo seguido. Lo seguido. O sea, Doña Virginia lo seguía. Bueno, ay, vamos, permiso, perdón, acá justo mi gato por comer todo el... Bueno. Doña Virginia lo seguía. O sea, ¿qué cosa lo seguía? El orden del día. Bien. Predicado. Bueno, acá tenemos otro verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Reservada. Reservada. Núcleo verbal. ¿Cuál es el sujeto de ese verbo? El médico. El médico. Núcleo. Núcleo del sujeto. Indicador. Directo. ¿Sí? Vamos, participen, chicos. ¿El resto? Objeto directo, profe. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Es recíproco perdón, es reflexivo o recíproco? ¿Por qué era reflexivo? Acuérdense de esa palabra. Porque qué cosa hacía, repetía qué cosa. Sujeto. O sea, habla del sujeto. Se refiere al médico al mismo otra vez. Bien, 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 bien. Ahí no me agarra el... Para el final de la velada, ¿qué cosa sería? ¿Qué función sería? ¿Están ahí? Ya se va a cortar en breve. Se corta y después terminan ustedes analizando. Para el final de la velada, ¿qué? Complemento circunstancial de finalidad, ¿puede ser? Bien. Complemento circunstancial de fin o finalidad. Bueno. ¿Para Ok. qué? Sí, para que sí. Bueno, después le ponen ustedes. Acá, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos que poner qué cosa. Que es una oración Coordinada. ay, Algo así. coordinada adversativa. ¿Estamos? Y acá empezamos otra vez el análisis de otra oración. Esperen. ¿Vamos entendiendo cómo van a ir analizando? Quizás solamente le ponga el texto, ¿eh? Para que no le lleve tanto tiempo. Y le ponga Bueno, 3 profe. oraciones Bueno, chiquititas. profe. Le ponga 3 oraciones así, semplonguis. Pero lean materiales, chicos, lean. No hay otra cosa, no. Lastimosamente, ay, ¿qué pasó acá? Cierto. ¿Dónde se fue todo? Bueno, sí era. Acá Cipriano
Y acá terminamos, chicos, porque ya no doy más. Acá. Cipriano había sido descubierto en su romance con Ana. A simple vista, ¿ustedes se dan cuenta que es una oración simple o una oración coordinada? Simple. ¿Por qué? No hay nada que los una. No. Ese había sido O sea, sí hay, pero descubierto. no. ¿Qué puede ser ese había sido descubierto? Una perífrasis. Una perífrasis. Exactamente. Podría ser también había sido, pero no tiene sentido mi verbo, ¿entienden? Porque descubierta también puede ser un predicativo subjetivo no obligatorio, aunque había sido, estoy pensando acá, estoy pensando, ¿qué he sido? ¿De qué verbo? O sea, es un verboide, ¿de qué viene? Ser. Verbo copulativo. Del verbo Ser. ser. Entonces estamos en los tiempos compuestos de qué verbo. Vieron que tenemos los tiempos simples y los tiempos compuestos del verbo ser, ¿verdad? Yo había sido, tú habías sido, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo se hace, digamos, la conjugación del verbo ser a ver, no recuerdo el tiempo, si es el perfecto, en un tiempo. Este sido viene de qué verbo? De ser, de un verbo copulativo. Un verbo copulativo. Entonces, ¿hasta dónde es mi perífrasis verbal? Hay un verbo auxiliar, había. Sido está en un participio. Este verbo es una Descubierto. perífrasis. Este es una perífrasis, pero descubierto tiene otra función. Cipriano había sido. Y ahí queda. Es un verbo ser. Es un verbo copulativo. ¿Qué vendría a ser Un descubierto? predicativo subjetivo obligatorio. Exactamente, así funciona, ¿sí? Fíjense sus verbos, ¿sí? De sus perífrasis. Entonces, no todo va a ser la perífrasis, ¿sí? Solamente el verbo auxiliar más el participio del verbo ser, ¿sí? Va a ser una frase verbal que va a requerir, al ser un verbo ser en tiempo compuesto, va a requerir ¿qué cosa? Un predicativo subjetivo obligatorio. Esto es un predicativo subjetivo obligatorio. Y en su romance con Ana, ya se baja el tiempo. Cipriano había sido descubierto. María había sido descubierta, por ejemplo. Por eso ya ahí también este cambio. En su romance con Ana. Les dejo pensando eso, chicos, ¿sí? Vamos despidiendo. Bueno, profe. ¿Cómo es? Nos encontramos el jueves al mediodía, ¿puede ser? Bueno, mediodía, no. A la siesta, tipo 3 de la tarde, ¿puede ser? Voy a poner el grupo igual. Bueno, profe.